Hola, me llamo Mark y hoy quisiera hacer una evaluación, un análisis de la situación de Cuba. De acuerdo a las personas que en la isla ellos creen que puede haber un cambio, puede haber una transición pacífica y yo creo que eso no va a ser factible. ¿Por qué? Número uno, los Castro se han mantenido en el poder por 67 años. La única base de la transición que ellos quieren y de los negocios que ellos quieren para encontrar supuestamente una solución es que no se comprometan a tratar de cambiar la postura comunista del régimen de ellos. Ellos no quieren comprometer nada. Ellos soltaron los 2.000 presos políticos que dicen que soltaron por vía a tirar, como quien dice, unas migajas de la mesa hacia el suelo. Ellos creen que con que soltaron a los 2.000 presos políticos, el gobierno de Estados Unidos va a negociar con ellos y a creer que ellos van a hacer una transición genuina. Obama trató en el año 2014 y nada de eso funcionó. En la dictadura castrista lo que hizo fue manipular a Obama, hacer que le quitaran que creara Obama ciertas aberturas económicas que sucedieron, a permitirle que los cruceros fueran a Cuba de viaje y le permitió inclusive que muchas de las aerolíneas también volaran directamente a Cuba y nada sucedió. La represión fue la misma, el genocida régimen castrista siguió en el poder, el pueblo siguió reprimido y al final Obama tuvo que irse, como quien dice, como un perro entre las patas. La postura que ahora Trump está haciendo o tiene él en contra de los Castro, inclusive Marco Rubio, tiene la postura correcta en contra del régimen. Con ese régimen no se debe negociar. ¿Por qué no se debe negociar? Porque es un régimen manipulador, porque es un régimen genocida que lleva ya 67 años en el poder y, como quien dice, a ellos no les interesa negociar. La única transición que ellos quieren, como la trataron de hacer en el pasado, es haciendo supuestamente una apertura económica, que las personas vayan a invertir allá, pero ellos seguir en control de la dictadura, en control del gobierno, sin soltar ni comprometer nada. Tenemos que ver si nos rebasamos en la historia, tenemos que ver que Tito de Yugoslavia hizo lo mismo, trató de hacer lo mismo, le aparentó como que en los años 70, a finales de los 70, como que iba a haber un cambio en Yugoslavia y permitió ciertas aperturas al régimen de él para que los países occidentales fueran a invertir allá, se filmaron hasta películas allá. Y al final fue todo un engaño, Tito siguió en el poder. Tito siguió en el poder y no hubo cambio ninguno para el pueblo de Yugoslavia. Lo mismo trató de hacer Ceausescu. Ceausescu vino inclusive hasta viajar a países del occidente, mintiendo y tratando de enseñar al mundo que él estaba dispuesto a hacer aperturas que al final no fueron tal apertura. Como todos sabemos, Ceausescu, el fin de Ceausescu fue cuando se cayó cuando la Unión Soviética explotó desde adentro, o se desmoronó desde adentro. Ceausescu terminó fusilado por sus propias fuerzas armadas, y él y su esposa. Y el régimen se cayó y por fin pudo haber libertad en Rumanía. Este régimen de Castro sabe que hay mucha sangre por el medio. Ellos están en Cuba y saben que de Cuba ninguna persona individual puede hacerle daño, a menos que haya una invasión exterior. Ellos saben que si se van de la isla, que si hacen una transición y vamos a decir que mañana ellos pacíficamente cojan y se vayan, ellos saben muy bien que en cualquier lugar del mundo los van a agarrar, no importa dónde se escondan ellos o los asesinos del Ministerio del Interior, los van a ir identificando uno a uno y las personas a quien ellos les deben los van a cazar y los van a matar. Eso ellos lo saben. Y por eso que ellos no quieren ponerse ni su familia en esa situación y van a quedarse ahí en esa isla a defenderse hasta el final. Que tienen ellos una posibilidad de parar una invasión de Estados Unidos, imposiblemente que no. Ellos no pueden parar, no tienen con qué parar una invasión norteamericana.
primero que tienen, para parar la invasión tienes que tener dominio aéreo, y ellos remotamente tienen dominio aéreo. Ellos remotamente tienen dominio marítimo. La guerra de guerrilla para ellos tampoco van a lograr, porque la guerra de guerrilla, para lograr una guerra de guerrilla satisfactoria, no podemos comparar la guerra de Irak, compararla como que ellos van a tener ciertos dispositivos para poder lograr sus objetivos, como en parte lograron los insurgentes de Irak. La guerra de insurgencia de Irak no fue de orden político, fue de orden religioso. Ellos no veían al ejército que invadió Irak más bien como que iban a traer una política diferente, sino que ellos lo que lo veían era el cristianismo peleando contra los musulmanes, que es totalmente diferente el caso a una guerra en Cuba. Mao decía que para que una guerrilla sea fructífera, la guerrilla tiene que ser como el pescado en el agua y el pueblo tiene que ser el agua. En otras palabras, para que una guerrilla sea satisfactoria, el pueblo tiene que tener apoyo total del pueblo. En este momento, una guerrilla no contaría con el apoyo del pueblo, porque una guerrilla sería iniciada por los mismos miembros del régimen, desafectos del régimen, que se cambiarían de uniforme y se vestirían de civil, tomarían las armas para pelear contra una fuerza de ocupación. Eso no le iba a funcionar, porque no van a tener el apoyo del pueblo. El pueblo lo que va a hacer, o lo que haría, es llamar a los ocupantes y enseñarles dónde es que ellos tienen sus bases de abastecimiento, dónde se esconden, y los eliminarían. Nos estamos contando que vamos a suponer que ellos tengan un 2%, un 3% de apoyo de la población, que son los mismos que tienen ahora. Eso no contaría para tú poder eliminar a una fuerza de ocupación que es 200 veces más poderosa que tú, que tiene dominio aéreo, que tiene dominio terrestre, que tiene una cantidad de abastecimiento militar que tú ni en sueños podrías igualar. Ellos jamás podrían igualar a Cuasi. Entonces es de una manera demagógica por parte de Díaz-Canel decir que él puede parar una invasión de Estados Unidos. No tienen con qué parar una invasión de Estados Unidos en ninguna fuerza, manera y razón. Quítense de la cabeza esa demagogia, y a esos soldados que están peleando a favor de ellos, que se quiten esa demagogia de la cabeza, que van a poder derrotar al ejército de Estados Unidos. No van a poder derrotar al ejército de Estados Unidos. Yo peleé en el Medio Oriente contra la insurgencia, y yo vi el poder que tiene Estados Unidos, porque yo fui parte del ejército de Estados Unidos. Puedo decirles confiadamente que no van a derrotar al ejército de Estados Unidos. Así que la opción principal para esa gente sería: traten de negociar de una manera que ustedes suelten el poder, y si les tocó caer el hacha en el cuello, que les toque caer el hacha en el cuello, sean hombres, apriétense los cinturones y tomen una posición donde ustedes de verdad tengan que enfrentar los cargos. Yo sé que no lo van a hacer, porque ustedes son unos cobardes y unos asesinos, y ustedes no se van a rendir así. Pero de ahí a que ustedes puedan derrotar al ejército de Estados Unidos, no sueñen. No sueñen. Ustedes tampoco van a poder ofrecer la resistencia que ofreció el ejército iraquí, que tenía, yo diría, unas 100 veces más efectivo con lo que ustedes cuentan. Ustedes están ganando tiempo, la dictadura está ganando tiempo, porque lo que ellos creen es que alguien va a venir al rescate, que los rusos van a venir a ayudarlos a ellos militarmente. Los rusos están enfrascados y como quien dice, con el fango hasta el cuello en la guerra de Ucrania. Los ucranianos los están derrotando. Eso no es nada oculto. Es algo que se ve. Los soldados rusos están muriendo, 35,000 soldados rusos están muriendo mensualmente en Rusia a manos de los ucranianos. Pero ya eso es como quien decían en Cuba, harina de otro costal. La situación esa de Cuba en cuanto al análisis es ese que les he hecho. Yo creo que sí, es factible, y la
La libertad de ese país ya se acerca, la libertad de ese país ya se acerca, está muy próximo va a estar muy próximo a ser libre. Y ellos no tienen con qué mantener esa dictadura en el poder. Cada día, dentro de sus filas mismas, hay muchas preguntas dentro de ellos. Ellos están preguntando que para qué están defendiendo ese régimen. Sí lo entiendo así. Entiendo que muchos de ellos deben estar diciendo, debo yo de poner el muerto por un régimen que por 67 años nos ha atropellado y que no tiene futuro, porque el régimen no tiene futuro. Los del pueblo también lo están pensando. Los del pueblo hay inclusive dentro del ejército de ellos que están esperando que haya una invasión para tirar las armas. Porque ellos saben muy bien que ellos no van a ninguna parte. Y saben muy bien que ellos tienen una familia que mantener y que no van a poner el muerto para defender un sistema podrido, genocida y asesino que los ha estado pisoteando por 67 años. Y como quien digo, desde el último soldado hasta el último general. Los únicos, basados en las evidencias, que van a poner un poco de resistencia son los esbirros del Ministerio del Interior, porque saben que no tienen un futuro y van a ser aplastados. Las fuerzas especiales que hoy dicen son fuerzas especiales no son ni la sombra de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Van a ser totalmente derrotados. Así que lo que les puedo decir es que al pueblo es que se mantengan de pie, que mantengan haciendo lo que están haciendo, que tengan confianza en Dios, en el Señor Jesucristo Todopoderoso, que ustedes van a ser libres. Les deseo lo mejor y que tengan un buen día. Bye bye.